Dios le bendiga, mis hermanos, Dios le bendiga mucho. Seguimos con la clase de lo que es la iglesia, ¿verdad? La semana anterior nos quedamos en el estudio de los ministerios. Hablamos de los ministerios que hay en la Biblia y si estos todavía son aplicables para nuestro tiempo. Hablamos del ministerio apostólico, ¿verdad? Y explicamos las implicaciones que este ministerio incurre en el día de hoy, ¿verdad? Y en donde parece que hay una gran ola de apóstoles, pero veíamos que en cuanto a la función y al ministerio no es comparable al ministerio de los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Algo que yo necesito que ustedes tengan claro es que cuando analizamos la palabra ministerio en el Antiguo Testamento se ve como se relaciona o se define como un tipo de mediador. Tengan como idea principal la función del sacerdote, ¿verdad? Que mediaba por Dios del pueblo para con Dios. Era como ese tipo de vínculo, ¿cierto? Era la voz de Dios y los grandes hombres de Dios, los profetas, los sacerdotes, los grandes hombres de Dios, eran este tipo de mediadores, ¿verdad? Traían la voz de Dios para el pueblo y viceversa, llevaban la petición del pueblo hacia con Dios. Pero la palabra ministerio tiene otra connotación en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ministerio tiene que ver con un servicio a Dios. El que es ministro, lo que no es otra cosa que un servidor para las causas divinas. Ahora, por eso la pregunta y la asignación que habíamos enviado la semana pasada, si habían más ministerios de los que la Biblia menciona. Si nosotros decimos, ¿verdad? Hay grupos de iglesias que dicen, no, los ministerios son exclusivamente los que el apóstol habla en Efesios 4:11. Pero si nos dejamos llevar por la palabra ministerio como servicio, tenemos que reconocer entonces que sí hay otros ministerios en la Biblia. Por ejemplo, el ministerio de adoración es un servicio que se hace, ¿verdad? Y tenemos que llamarlo como tal. Si el ministerio implica servir, la adoración, que es parte del servicio de la iglesia, también es un ministerio. Hay un ministerio que es muy importante, pero a veces es poco reconocido en nuestras iglesias, que es el de la ayuda social, el de la ayuda hacia los otros hermanos. Yo recuerdo en la iglesia en donde fui miembro durante muchos años fuera del país, había un hombre de Dios tremendo. Él no predicaba, hermano, él no cantaba, el hombre no daba clases bíblicas, pero tenía un corazón para ayudar a la gente, una cosa increíble, hermano. El hombre, y yo recuerdo que las ancianitas que tenían que ir a la cita médica y no tenían con quién ir, llamaban a Tony era el nombre, es el nombre de este varón. Llamaban a Tony estaba allí a las 5 de la mañana, 6 de la mañana para llevar a la hermana anciana que era sola, sin familia, a su cita médica. Yo recuerdo que teníamos un hermano que lamentablemente por su enfermedad no tenía sus piernas, hermano, y vivía en la parte alta. Yo no sé cómo hacía la familia, y lo tenían en una parte alta de la casa, y él iba y se lo trepaba a la espalda, hermano, lo cogía aquí, lo metía al carro y se lo llevaba a los cultos. Una cosa increíble, hermano, en donde la iglesia, recuerdo en ese tiempo, reconoció en ese hombre un ministerio de servicio social, un ministerio del servicio a los otros hermanos. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por la definición de la palabra ministerio, tenemos que reconocer entonces que sí hay más ministerios, que la Biblia necesariamente no los reconoce o no les da la definición de ministerio, pero que están ahí presentes en la palabra de Dios. Es más, Pablo aconseja a la iglesia que se tiene que hacer cargo de ¿quién? De las viudas y de los huérfanos. La iglesia se tiene que hacer cargo, y eso también es servir, eso también es un ministerio. Ahora, la parte importante del ministerio, antes de entrar en cuanto a más detalle de lo que representa el ministerio profético, es que necesitamos estar claro que un ministerio, sobre todo de estos que la Biblia menciona, no se pueden designar a dedo. Yo no puedo designar a nadie pastor.
Yo no puedo designar a dedo a nadie profeta ni maestro. No se puede designar a nadie por dedo. Nosotros como hombres no tenemos necesariamente esa facultad. Yo reconozco el ministerio que alguien tiene, pero yo no le puedo como hombre dar un ministerio a alguien. ¿Sabe por qué? Porque el ministerio lo da Dios. Eso usted tiene que tener completamente total seguridad. Yo lo que hago es reconocer el ministerio que tiene el hermano. Yo reconozco en él hay un ministerio, hay un llamado a servicio especial, particular, un servicio determinado hacia ciertas funciones. Pero el error que a veces cometemos es de señalar con dedo y determinar un ministerio a personas que no tienen, escuchen, el llamado o la vocación. Y aquí es lo importante, hermano querido. Se necesita para un ministerio tener llamado o vocación. A veces estas dos palabras, hay muchos que la hacen una sola y dicen lo mismo, llamado y vocación, pero no, yo entiendo que no es así. Un llamado es algo muy particular de parte de Dios, donde Dios trabaja personalmente con cada persona y lo ubica en el lugar en donde debe de servir. Y una vocación es un sentido de servicio, esa satisfacción, esa satisfacción, esa llenura que uno tiene por hacer algo para con Dios en un área específica. Sea un llamado, sea una vocación, las dos cosas son necesarias para un ministerio. No hay nada más horrible que alguien sirva en un lugar donde no quiere, que sirva en un lugar en donde se siente incómodo, que sirva en un lugar a las bravas o porque simple y llanamente el pastor se lo dijo. Mire, hermano, el servicio dentro del ministerio, sea cual sea este ministerio, debe de tener estos dos principios: llamado o vocación. Las dos se tienen que hacer presentes. Para un ministerio pastoral, para un ministerio de evangelista, para un ministerio de este tamaño tan enorme, debe de haber un llamado personal con Dios. No se minta usted en la maroma si no tiene un llamado personal de Dios. Y para cualquier otro tipo de ministerio hay que tener una vocación, un deseo de servicio, una inclinación hacia lo que usted quiere. Yo he conocido gente, por ejemplo, que dice: pastor, es que yo quiero cantar, yo soy un adorador, yo quiero cantarle al Señor, yo quiero expresar mi talento vocal al Señor, y no cantan nada, hermano. Entonces puede tener quizás el deseo, pero no es el camino. Pues mire, aprende un instrumento, toque el piano, toque la guitarra, toque el bajo, toque la batería. Y si quiere cantar, y si usted entiende que ese es su llamado, Dios le va a dar la voz. Órale a Dios. Yo he tenido gente que le he dicho: hijo, hija, no tienes la voz para cantar, lamentablemente, pero puedes pedirle a Dios. Dios te puede hacer un milagro y darte la voz, enseñarte la tonalidad. Aprende, y para que le pueda servir bien a Dios, ¿cierto? Entonces, esto no es cuestión de designar a dedo. Recuerde esto: el ministerio no se asigna por dedo. La iglesia tiene que estar consciente, los líderes tienen que estar conscientes y reconocer el llamado de cada persona, el llamado individual de cada persona, uno, y segundo, la vocación que cada uno de estos debe de tener para el cumplimiento del ministerio. Ahora, algo que usted tiene que saber acerca de los ministerios es que los ministerios tienen un propósito, ¿cierto? El ministerio tiene un propósito y este propósito tiene que estar bien determinado y tiene que estar bastante firme en cuanto a la iglesia y en cuanto a los ministros. Primer propósito, escuche bien, primer propósito es el perfeccionamiento de los santos. Oiga, el ministerio no es para engrandecimiento personal. Escuche,
Yo no soy ministro para engrandecerme yo como hombre. Yo soy ministro porque a través de mí yo soy sirvo para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para mejorar a través de mi servicio, a través de mi ministerio, la estructura de mi iglesia. Yo soy una pieza fundamental del cuerpo, yo soy una pieza en el cuerpo que va a ayudar que el cuerpo funcione bien, no que funcione mal. Ojo con esto, yo no puedo ser un ministro cuando soy un callo en el pie. Eso no es ser un ministro. Ministro no es ser un callo en el pie. El ministro ayuda a que el cuerpo funcione bien. Recuerden que nosotros, cuando Pablo hace la comparación de la iglesia, dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y como cuerpo de Cristo, como parte de su cuerpo, como parte del ministerio, yo tengo la misión, el propósito ¿de qué? De perfeccionar el cuerpo, hacer que el cuerpo funcione, no que el cuerpo se estanque. Si yo tomo un ministerio para que el cuerpo se estanque, si yo uso el ministerio para atacar a otros, si yo uso el ministerio para humillar a otros, si yo uso el ministerio para hundir a otros, si yo uso el ministerio para dividir la iglesia, escúcheme bien, usted no ha entendido el propósito real del ministerio. El ministerio está para que el cuerpo pueda funcionar, no para hacerle un callo al pie, no para dividir el cuerpo. Eso no es un ministerio. Segundo, ¿por qué es importante el ministerio? El propósito del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Importantísimo, importantísimo. ¿Por qué, hermano querido? Porque a veces le dejamos esta tarea exclusivamente al pastor. A veces cometemos el error de decir, bueno, el pastor es el que está llamado a edificar, a tener el cuidado de que la estructura esté bien formada, que tenga exclusivamente el cuidado de tener el cuerpo funcionando. Y hablando del cuerpo, estoy hablando de la iglesia, ¿cierto? Esté funcionando como se deba. Pero la realidad es que no es simple y llanamente responsabilidad del pastor. Imagínense un pastor que solo él lleve la responsabilidad única de mantener la edificación del cuerpo. El pobre hombre no va a llegar a los 60 años, ¿verdad? Por eso el ministerio, los ministerios tienen como fundamento ser también esa parte integral en la vida del pastor para edificar juntos con el pastor el cuerpo de Cristo. El ministerio, hermano querido, en donde Dios a usted lo ha puesto, entienda esto, es parte fundamental también del ministerio pastoral. Usted es una ayuda para el ministerio del pastor. Usted es una ayuda para el ministerio del hombre que Dios puso en su iglesia. Usted no es instrumento para dividirle la iglesia al pastor, no. Usted es el instrumento para edificar junto con el pastor y a la guía, obviamente, del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo. Y una tercera, y lo voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? Una tercera objetivo, propósito del ministerio es la unidad de la fe. Hermano, no hay peor cosa que la guerra entre los ministerios. No hay peor cosa, que las diáconos no se llevan con las diaconisas, que los músicos, si hay 4 bandas de músicos, pues la banda de los domingos no quiere soltar los domingos porque está la banda de los jóvenes y que los jóvenes y que las damas. Hermano, el ministerio une a la iglesia, no la divide. No hay ministerio más grande ni ministerio más pequeño. Todos somos servidores de Dios. Todos. Jesús dijo en su palabra, yo no vine para ser servido, yo vine para servir a los demás. Entonces, con ese objetivo claro, usted debe entender que el ministerio tiene como principal razón la unidad del cuerpo, la unidad de la fe. Yo no puedo
permitir que entre los ministerios haya división, que los diáconos no se lleven con las diaconisas, por ejemplo, que el grupo de aire libre no quiera saber del grupo de caballeros, que el grupo de caballeros no quiera saber del grupo de damas, que entre los grupos de música, porque hay bastantes músicos, entonces usted tiene determinado músico para el domingo, músico para el lunes, músico para el sábado, pues esos grupos se tienen guerra, hermano. Es imposible que eso suceda. Se supone que no suceda. Lamentablemente, a veces sucede. Y recuerde, el ministerio que Dios le dio es para perfeccionar a los santos, es para edificación del cuerpo de Cristo, pero sobre todas las cosas, hermano querido, es para unir la iglesia, es para provocar unidad, no para provocar división. Si usted entiende que hay guerra entre los ministerios de su iglesia, la tarea suya es parar y cortar eso desde raíz. Con la sabiduría de Dios, cortarlo, porque si el ministerio no trae unidad, va a traer al fin y al cabo división. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Como tarea, yo quiero que usted investigue, ¿verdad?, la diferencia entre el llamado, si es que hay alguna. Yo les di mi punto de vista, ahora yo quiero que usted lo investigue. La diferencia en que existe entre el llamado y la vocación. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Yo le dije que necesariamente no es lo mismo. Ahora, yo necesito que usted lo investigue y me traiga y me envíe por correo esa asignación. El ministerio es el llamado, y la vocación, ¿es lo mismo o es algo diferente? Y también, junto con ese deber, usted me va a decir si usted tiene un llamado por Dios o tiene una vocación para servir a Dios en cierta área. ¿Cuál es su vocación dentro de la iglesia? ¿O cuál es su llamado, si es que lo tiene? Dios me lo bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.